Como parte del ciclo de conferencias Cultura del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, nos acompaña el día de hoy la maestra en Ciencias María Delfina Luna. Es profesora investigadora, titular de tiempo completo, adscrita a la licenciatura en Biología y desde el año 2017, directora del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad de la Sierra Juárez, en el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. Es maestra en Ciencias, en Conservación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, con especialidad en Biodiversidad del Neotrópico. Sus líneas de investigación son Ecología y Conservación de Mamíferos Silvestres, Estrategias de Conservación de Ecosistemas bajo enfoque comunitario y Educación Ambiental. Ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales como Forest, Interciencia, Agroproductividad, Madera y Bosques, Acta Zoológica Mexicana y Revista Mexicana de Biodiversidad. Cedo la palabra a la maestra María Delfina Luna. Cada ser vivo tiene un lugar en este planeta. Comprender el sentido de su existencia permitirá comprender el sentido de nuestra propia existencia. El día de hoy hablaremos acerca de los mamíferos. Para ello, contestaremos a la pregunta, ¿qué son los mamíferos? Es un grupo de organismos sumamente diverso. Actualmente habitan en la Tierra, sin embargo, tienen una historia evolutiva compleja de hace más de 200 millones de años, a finales del Triásico. Además, habitan distintos tipos de hábitat que van desde las zonas polares hasta las zonas desérticas, pasando por las selvas y los bosques. Hay un grupo exclusivo de organismos que también habitan en el medio acuático. Otro aspecto importante de este grupo de organismos es que presentan una variedad de formas y tamaños. Entre ellos, podemos destacar organismos muy pequeños que pueden llegar a pesar unos cuantos gramos, como el caso de la musaraña, o en el caso de otros organismos que pueden pesar varios cientos de kilogramos, como es el caso del elefante. El ser humano también es parte de este grupo, por lo tanto es considerado un mamífero. Entre las características generales que presenta este grupo, tenemos la presencia de pelo corporal en al menos alguna etapa de su vida. Otro aspecto importante es que presentan en el cuerpo diversos tipos de glándulas, entre ellas las glándulas sudoríparas y las glándulas mamarias. Las glándulas mamarias permiten el que las hembras puedan amamantar a sus crías y cuidarlas durante las primeras etapas de vida. Otro aspecto importante es que la mandíbula de estos organismos está fusionada en un solo hueso dentario. Y finalmente, una característica también muy importante es el hecho de que puedan regular su temperatura corporal a través de procesos fisiológicos y procesos mecánicos. En cuanto a la diversidad de mamíferos, tenemos que a nivel mundial existen aproximadamente 5,400 especies, de las cuales para México se encuentran registradas un total de 564 especies aproximadamente. 160 especies son consideradas exclusivas del país. Esto quiere decir que son especies endémicas, lo que posiciona a México en un lugar sumamente privilegiado en cuanto a la diversidad de este grupo de organismos, ocupando el tercer lugar a nivel mundial. A continuación, voy a platicar acerca de algunas características de los mamíferos, pero en este caso separándolos por grupos. Quiero aclarar que no es una clasificación taxonómica como tal. Sin embargo, para facilidad de la comprensión de cada uno de los grupos, presentaré algunas características básicas que las representan. Vamos a abordar entonces el caso de los mamíferos carnívoros, herbívoros, mamíferos voladores y mamíferos acuáticos. En cuanto a los mamíferos herbívoros, tenemos a los animales que basan su dieta exclusivamente en especies vegetales.
En este caso, consumen partes de las plantas como son las flores, los frutos, las hojas o alguna parte del tallo o de la raíz. Otro aspecto importante es que presentan una estructura de masticación especializada para triturar mejor su alimento y con ello aprovecharlo adecuadamente. Otro aspecto importante en este caso, como parte de las adaptaciones de este grupo de mamíferos herbívoros, es que presentan un tracto digestivo bastante largo. Dentro de ella se encuentran diferentes cavidades estomacales y en algunas de estas cavidades se encuentran microorganismos que permiten un mejor proceso de digestión de la celulosa. En cuanto a los mamíferos voladores, estos lo constituyen los murciélagos. Poseen alas formadas por una membrana muy fina llamada patagio. Este patagio une las extremidades anteriores con el cuerpo, las patas y la cola. Otro aspecto que tiene este grupo de organismos es que los dedos se encuentran modificados y unidos a la membrana alar, excepto el dedo pulgar, que es con lo que sostienen su alimento. Sus orejas pueden ser de gran tamaño, con una expansión laminar que constituye una especie de radar. Este radar percibe los ultrasonidos que emiten constantemente. Con ello, le permite volar para obtener su alimento en la oscuridad. Los murciélagos son animales nocturnos y durante el día descansan en lugares oscuros como las cuevas, casas abandonadas o en los troncos de los árboles. Otro aspecto que quiero destacar, particularmente en los murciélagos, es que presentan una gran variedad de gremios tróficos. Lo que quiero decir con esto es que se alimentan de diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, tenemos a los murciélagos que se alimentan de frutos, que son considerados frugívoros. Estos murciélagos, al alimentarse de frutos, cumplen un rol importante dentro del ecosistema, ya que con este proceso ellos son buenos dispersores de semillas y contribuyen en los procesos de germinación. Otro grupo importante dentro de los murciélagos son los que se alimentan de insectos, ¿sí? Al consumir insectos pueden ser buenos controladores de animales que pueden constituir o alcanzar la condición de plaga. Otro grupo importante de los murciélagos son los que se alimentan de néctar. Estos organismos nectarívoros constituyen de una manera muy importante en los procesos de polinización. Y finalmente tenemos a los murciélagos hematófagos. Estos constituyen un grupo muy reducido de especies que se alimentan de sangre. También tienen una importancia a nivel clínico. Con respecto a los mamíferos acuáticos, tenemos una serie de adaptaciones. En este caso, sus extremidades, tanto anteriores como posteriores, se encuentran modificados en forma de aletas. Esto les permite, por supuesto, mejorar la velocidad de nado porque se desenvuelven en un medio acuático. También presentan en su cuerpo una gruesa capa de grasa que les permite aislarse y mantener su temperatura corporal, considerando que el medio acuático también puede variar de temperatura. Otro aspecto importante es que estos organismos, a pesar de ser acuáticos, tienen una respiración pulmonar. Sin embargo, pueden pasar bastante tiempo sumergidos dentro del agua. El medio acuático, entonces, es un hábitat sumamente importante para este grupo de organismos. Finalmente, tenemos a los mamíferos carnívoros. Estos habitan en el medio terrestre. Estos organismos, al igual que los grupos anteriores, también presentan características muy específicas. Una de ellas es que cuentan con un sentido tanto del olfato como auditivo y de la vista sumamente desarrollados. Esto con la finalidad de percibir inmediatamente
a sus presas, a sus depredadores o a sus competidores. Otro aspecto importante es que presentan unas estructuras dentarias muy características de carnívoros. Presentan un complejo carnacial. Esto quiere decir que sus dientes, tanto molares como premolares, están dispuestas en forma de tijera. Esto les permite desgarrar la carne de la cual se van a alimentar con mayor facilidad. Ahora, vamos a abordar el tema sobre la importancia de los mamíferos. Esta importancia radica en el grupo dependiendo de los sectores de la sociedad del que se trate y podemos tener diferentes formas de valorar a los mamíferos. Tenemos, por ejemplo, el valor de subsistencia, el valor cinegético, el valor recreativo, el valor cultural religioso y el valor ecológico. Con respecto al valor ecológico, estos organismos representan un rol fundamental dentro de los ecosistemas, ya que cumplen diversas funciones por pertenecer a diferentes gremios tróficos. El valor de subsistencia se encuentra representado por las especies de mamíferos silvestres para la obtención de carne de monte. Esto ocurre principalmente en las comunidades rurales e indígenas, donde los campesinos consiguen este recurso para complementar la dieta familiar y es relativamente un recurso de fácil acceso. Un aspecto importante es que entre las especies mayormente apreciadas se encuentran el venado cola blanca, el armadillo, el pecarí de collar, el cerete y el tepezcuintle. En cuanto al valor recreativo educacional en los mamíferos silvestres, se encuentra relacionado con lo que son las actividades de ecoturismo. En este caso, esto es mediante la observación de las especies tanto de flora como de fauna en los diversos senderos para los recorridos por parte de los visitantes. También es importante considerar como parte de esas actividades las visitas a los museos y los santuarios. Algo que quiero destacar aquí es que no solamente es una actividad relacionada con la observación de los mamíferos, sino también con un aprendizaje que de manera adicional los visitantes pueden obtener. Entonces, es una forma de considerar también la educación ambiental en diversos sectores de la sociedad. En cuanto al valor cultural religioso, este se encuentra representado por esta relación histórica que tienen los grupos indígenas del país con la fauna silvestre. Particularmente con los mamíferos, diversos grupos se encuentran un vínculo a través de la representación de diversas figuras o deidades que representan cierto valor cultural religioso. En este caso tenemos un ejemplo para los huicholes que tienen una relación muy importante con el venado. Tiene una representación simbólica a través de la presencia del venado en los ecosistemas donde ellos habitan. También el caso del jaguar representa un aspecto o un vínculo muy estrecho con los grupos indígenas como los mayas, los toltecas o los zapotecas. Con respecto al valor cinegético de los mamíferos silvestres, esta se refiere más a un proceso de extracción de ejemplares en vida silvestre mediante cazadores experimentados. Para que esta actividad se pueda realizar, se tiene que avalar mediante un estudio técnico para elaborar un plan de manejo. En este sentido, el plan de manejo se tiene que realizar a través de un monitoreo de las especies de interés en el que se pueda constatar que no va a generar un daño hacia la población de esa especie. Por lo tanto, este estudio técnico se tiene que someter a una revisión por parte de la autoridad correspondiente, quien es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que son los que deben de autorizar este programa de manejo para que posteriormente se pueda realizar este tipo de actividades cinegéticas. Entre las especies que mayor interés se tienen son el borrego cimarrón, el venado bura, el venado cola blanca y el jabalí o el pecarí de collar.
Finalmente, el valor científico de los mamíferos silvestres se encuentra representado por la información que se ha generado dentro de las instituciones académicas, ya sea que actualmente se encuentre depositado en algún repositorio o en las colecciones científicas. Esta información es generada a través del trabajo de muchos años de los investigadores que se han dedicado a estudiar a los diversos grupos de mamíferos. Ahora, ¿cómo se estudian los mamíferos? Tenemos diversas formas de estudiar a este grupo de organismos. Por ejemplo, contamos con las técnicas de captura directa, tenemos la observación y la fotografía directa, tenemos la fotografía indirecta que se encuentra relacionado con una técnica que nosotros llamamos fototrampeo. También tenemos la grabación de sonidos. Esta se encuentra relacionada con la técnica que llamamos bioacústica. Y también tenemos lo que son las entrevistas dirigidas hacia las personas de diferentes localidades y se encuentra vinculado con lo que es la etnozoología. Con respecto a la captura directa, básicamente es una técnica que implica el manipular de manera directa a los ejemplares. Esta técnica se puede realizar tanto en mamíferos de talla pequeña como mamíferos de talla grande. Particularmente en los mamíferos de talla grande, se requiere el apoyo de un especialista. En este caso, el médico veterinario quien apoya en las técnicas de captura directa, por ejemplo, de ejemplares tan grandes como el caso del tapir o el caso del jaguar, para el manejo de los sedantes que se requieren, porque estos ejemplares generalmente se capturan y se les tienen que tomar una serie de datos. Para esto, los organismos se van a encontrar en un proceso de anestesia. En cuanto a la observación y la fotografía directa, pues es una técnica que conjunta la habilidad del investigador y también la disponibilidad de ciertos equipos, principalmente cámaras fotográficas de largo alcance, sobre todo para algunas especies que son conspicuas, o sea, que no se dejen visualizar tan fácilmente, pero que a través de esta técnica se le da seguimiento a sus poblaciones. Entonces, se opta por tomar alguna fotografía y pueden pasar varias horas de observación en el hábitat de estos mamíferos. Tenemos también lo que es la fotografía indirecta. En este caso, como les decía en un comienzo, esta se encuentra relacionada con lo que es la técnica de fototrampeo. Aquí lo que implica es contar con un dispositivo específico que está configurado para colocarse en el campo durante varios días, varios meses, dependiendo de la capacidad de almacenamiento del equipo. La ventaja de utilizar la técnica de fototrampeo es que nos permite hacer monitoreos lo suficientemente largos sin invadir el espacio natural de estas especies. Por lo tanto, la cámara se pone durante un periodo de tiempo y en automático, mediante una configuración a través del dispositivo, se van tomando las fotografías de manera automática, sin necesidad de que el investigador esté presente, porque el equipo trae un sensor de movimiento. Por lo tanto, se van disparando las fotografías y se van almacenando dentro del equipo. Entonces, cuando se revisa la cámara, ahí es donde se obtienen las evidencias que son indirectas de los mamíferos que se están estudiando en campo. La ventaja de este equipo es que nos puede incluso otorgar información acerca de la fecha, de la hora, incluso en algunos equipos de la temperatura y de la fase lunar en el momento en el que se tomó la fotografía, aun que el investigador no haya estado físicamente en campo. Y es una herramienta muy valiosa. Una gran desventaja es el alto costo del equipo cuando se adquieren en un momento inicial. También tenemos la técnica de grabación de sonido.
En este caso, se usan micrófonos especializados para captar diferentes sonidos o vocalizaciones de los ejemplares. En este caso, el sonido se puede graficar y se pueden interpretar diferentes actividades que estén realizando estos ejemplares. Se utiliza suficientemente en mamíferos acuáticos principalmente. La técnica de entrevista a las personas es una técnica que comúnmente los investigadores utilizamos para tener un conocimiento adicional al respecto de los mamíferos. Esta técnica consiste en entrevistar a las personas de diferentes localidades que cuentan con un conocimiento tradicional. En este caso, este conocimiento tradicional es vinculado al conocimiento técnico académico que nosotros llevamos y de esta manera conjuntamos la información. Cabe destacar que para el caso de las personas que participan en este tipo de entrevistas, por supuesto que se les otorga el reconocimiento correspondiente para hacer valer en el mismo nivel la importancia de su conocimiento. Con esto, nosotros hacemos un vínculo especial con las comunidades indígenas al realizar este tipo de estudios y también contribuimos, tanto ellos como nosotros, en sentar las bases del conocimiento para poder posteriormente plantear diversas estrategias para la protección de las especies de mamíferos. En cuanto a los problemas que actualmente enfrentan los mamíferos, son múltiples. Estos han ocasionado que algunas poblaciones de este grupo se encuentren en severos problemas de conservación. Tenemos la degradación de su hábitat, tráfico ilegal de especies, enfermedades, incendios forestales, atropellamientos en carreteras y vías de comunicación, introducción de especies exóticas y especies ferales, o en su caso, todos los problemas asociados al cambio climático. Explicaré de manera general algunos de estos problemas, empezando por la fragmentación del hábitat. La fragmentación del hábitat genera que el hábitat de estas especies se interrumpa y entonces genere un problema de aislamiento de las poblaciones. Con ello, estas poblaciones que quedan segregadas empiezan a enfrentar una situación de reducción de su territorio. Esto a largo plazo tiene implicaciones a nivel poblacional, lo que traería como consecuencia la extinción de poblaciones locales de determinadas especies. Un problema que también es de enfatizarse y que es un tema bastante complejo es el tema del tráfico ilegal de las especies. Las especies, principalmente los carnívoros y en particular los felinos, son muy apreciados por la piel, entre otras estructuras derivadas de su cuerpo. En este caso, estas especies son cazadas de manera ilegal y son puestas a la venta en diversos mercados. En un estudio reciente realizado por Macés y colaboradores, destacan que además de los cánidos, también el venado cola blanca es una de las especies que son cazadas principalmente con fines de venta y algunas partes o derivados. Ahora, ¿cómo podemos contribuir en la protección de los mamíferos? Bueno, podemos dar algunas recomendaciones al respecto. Una cuestión importante es no comprar animales silvestres o partes y sus derivados. Hacer un manejo adecuado de los recursos naturales para proteger el hábitat de las especies que en ella habitan. Contribuir con las actividades de ecoturismo de una manera responsable. Y algo muy importante es no sacrificar ejemplares por miedo o por temor. La Universidad de la Sierra Juárez, siendo una institución académica, hace su contribución al formar profesionistas en el área de las ciencias biológicas, además del desarrollo de diversos proyectos de investigación que generan información de base para otorgar elementos técnicos en la toma de decisiones y contribuir en la protección de los mamíferos y la biodiversidad en general.
Finalmente, y a manera de reflexión, quiero destacar que a pesar del escenario desalentador que actualmente enfrentan los mamíferos, existen esfuerzos diversos por frenar la pérdida de especies y con ello el deterioro de su hábitat. Esperemos ver pronto resultados positivos.